¿Cuál creen ustedes que fue el profeta más influyente del Antiguo Testamento? Quizás algunos pensarán Jeremías o Isaías por sus múltiples escritos, o Ezequiel, o quizás Daniel por sus revelaciones. Pero recuerden la pregunta: ¿cuál fue el profeta más influyente de la historia del Antiguo Testamento? Si nosotros analizamos la historia del Antiguo Testamento, podemos concluir de que el profeta más influyente, no el que escribió más profecías, podemos concluir que el profeta más influyente del Antiguo Testamento fue el profeta Elías. Como decía un siervo de Dios, Elías fue un profeta que hizo milagros impresionantes a la luz de los ojos de todos los hombres. Pero la razón y el propósito de cada uno de estos milagros impresionantes que Dios hizo a través de Elías fue para guiar al rey de Israel, para influenciar al rey de Israel, para que siguiera la voluntad de Dios y no la voluntad de otros dioses. Sin duda alguna, el profeta Elías fue muy intencional en esto. Cada milagro sobrenatural fue guiado con este propósito, para influenciar al rey de Israel, para que siguiera la voluntad de Dios. El profeta Elías fue un profeta poderoso. Un profeta que hace unos años en esta iglesia estudiamos y cada uno fue impactado y fuimos asombrados por la manera en cómo Dios lo usó. Pero este profeta poderoso e influyente, llamado Elías, tuvo un contrincante poderoso también. Y ese contrincante está en el libro de los Reyes. Y este contrincante poderoso del profeta Elías, o que actuaba en contra del profeta Elías y su Dios, también tenía el mismo propósito de Elías en su mente. ¿Saben cuál era? Influenciar también. Y este otro contrincante poderoso de Elías era poderoso y perverso. Por lo tanto, la única manera de acabar con su influencia maligna fue exterminándolo completamente. Ese personaje, ese contrincante del profeta influyente, ese personaje fue una mujer llamada Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel. Por cierto, Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y esta mujer, Jezabel, impía, ella no era profetisa por parte de Dios. Ella adoraba a Baal y su propósito, recuerden, era influenciar. Lo que un siervo llamó entre Elías y Jezabel un juego de influencias. Y ella quería influenciar a su esposo para que éste adorara a Baal, para que este rey de Israel adorara y sirviera a otros dioses. Esta mujer malvada y perversa, haciendo uso de una autoridad que ella no debía tener, manda matar a todos los profetas en aquel momento. Y el único profeta de Dios que sobrevivió fue Elías, quien tuvo que huir muy lejos. Y es impactante que el mismo profeta que se enfrentó a un montón de los profetas de Baal, sin temor alguno, ahora sale corriendo ante una mujer. Y el primer libro de Reyes, capítulo 21, yo se los leo. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versos 25 al 26. Miren lo que dice acerca de ella y sobre este rey. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Es así como se describe a Acab, un hombre que toma una esposa perversa y es influenciado por ella para hacer lo perverso. Elías fue el profeta de Dios para influenciar, con el propósito de influenciar al rey de Israel para que éste siguiera a Dios. Y Jezabel fue la profeta de Baal, de este ídolo, para influenciar también al rey de Israel, pero para que adorara a falsos dioses. Esta mujer perversa sufrió una muerte terrible. Fue lanzada por una ventana, perdiendo la vida de una manera miserable. Fue destruida por completo, como lo declara el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versos 36 al 37. Como les dije antes, la arrojaron por una ventana y lo único que quedó de ella fue un pedazo de cráneo y nada más. Y lo interesante de nuestro texto de Apocalipsis 2 del 18 en adelante es que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, trae esta historia del primer libro de Reyes y la aplica a la iglesia de Tiatira para enseñarles una verdad, para confrontarlos y llamarlos al arrepentimiento. Nuestro amado Jesucristo dejó claramente quién era Dios hecho hombre, que al igual que Dios el Padre, Él aborrecía la doctrina, las prácticas y la influencia de Jezabel, quien influenció al pueblo para que se corrompiera. Y Cristo le dice a la iglesia de Tiatira: ustedes han hecho lo mismo. Han dejado que falsos maestros permanezcan en medio de ustedes, los influencien para el mal y los están corrompiendo, y muchos de ustedes, en lugar de reprender esto, lo que han hecho es tolerarlo. Y así como lo que hizo Jezabel era digno de muerte, veremos que lo hecho por estos en Tiatira con la doctrina de Jezabel también serán dignos de muerte. Por eso mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente: cero tolerancia en la iglesia con Jezabel. Ese es mi argumento. Cero tolerancia en la iglesia con Jezabel. Esta carta a Tiatira tiene la misma estructura que todas las cartas anteriores. Jesús se presenta de una manera especial a cada iglesia y de manera diferente a cada iglesia, y la manera en cómo Cristo se presenta al inicio de cada carta a las iglesias tiene que ver con lo que Él va a decir en el resto de la carta a la iglesia. Los títulos que Él se atribuye en cada introducción tienen que ver con lo que Él va a desarrollar en cada carta. Luego nosotros tenemos en cada carta una lista de elogios para cada iglesia. Luego tenemos un reproche para cada iglesia. Luego tenemos una advertencia con un llamado al arrepentimiento a cada iglesia. Y en cada cierre hay una promesa para cada iglesia. Y esta carta no es la excepción. Así que veamos en primer lugar quién es el autor de la carta a la iglesia de Tiatira. Versículo 18 de Apocalipsis 2. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nuestro Señor Jesucristo se presenta aquí como el Hijo de Dios. Si usted ha estudiado el Evangelio según Mateo, usted sabe que este es un título que se repite una y otra vez en el Evangelio según Mateo. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y Mateo usa este título del Hijo de Dios para describir al Rey, a Cristo como el Rey.
Pero al mismo tiempo, cuando Mateo usa el título para Jesús como el Hijo de Dios, no solamente está diciéndonos, he aquí al Rey por encima de todos los reyes, he aquí el Rey quien vino a inaugurar el reino, sino que también cuando se describe a Jesús como el Hijo de Dios, también se destaca la deidad de Cristo. Él es Dios, este Rey es Dios mismo. Nuestro amado Jesucristo es uno en esencia con el Padre. Y Cristo se presenta aquí como el Hijo de Dios, como el Rey divino. Y toda la sección de la iglesia, del mensaje de la iglesia Tiatira, tiene que ver con el reinado de Cristo. Lo describe como aquel que tiene ojos como llama de fuego, como aquel que todo lo escudriña. Y estos son títulos que se le atribuían únicamente a Dios. Y él lo va a destacar en el versículo 23. Pero también en el versículo 27 se hace una alusión al Salmo 2, donde precisamente el Salmo 2 se está describiendo al Rey al que nadie podrá vencer. Así que esta advertencia a la iglesia de Tiatira la está dando nada más y nada menos que el Rey divino llamado Jesucristo. Por lo tanto, si es el Rey divino, si es Dios hecho hombre, con su corona gloriosa, quien está dando estas palabras, la iglesia de Tiatira y Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia tienen que prestar atención a lo que el Rey dice. Se describe como el Hijo de Dios. Él es el juez divino y vendrá con su poder divino a juzgar a esta iglesia adúltera si no se arrepiente. Así que el que habla es el juez divino, quien vendrá con un poder divino a juzgar a esta iglesia si no se arrepiente. Dice el que tiene ojos como llama de fuego. Ya Juan ha dicho esto de Jesús en el capítulo 1, para describirnos que Él es el que escudriña las mentes, que Él es el que escudriña los corazones, que nadie puede ocultarse de Él, ayudándonos a entender y recordándonos que los ojos de Cristo nos ven tal y realmente como somos. Nadie puede ocultarle nada a sus ojos. Nadie puede justificar nada delante de sus ojos. Nadie puede decir, no es así, es así. No, nadie. Y solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede ver lo que hay en nuestras mentes y nuestros corazones. Y aquí se describe a Cristo como aquel que tiene los ojos como llama de fuego, recordándonos, el que está hablando aquí es el Dios encarnado y resucitado, y glorificado. Y luego dice, y pies semejantes al bronce bruñido, usando un lenguaje de los profetas del Antiguo Testamento, probablemente para describir la pureza de este rey. Y después de Cristo presentarse a esta iglesia como el Rey divino que vendrá con el poder divino a juzgar a aquellos que no se arrepientan, Él comienza a darnos o a darle a esta iglesia palabras de elogios. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es impresionante cómo a cada una de las iglesias Cristo comienza con palabras de ánimo y luego la corrección. De Cristo deberíamos aprender un poco de esto. Los días martes tenemos retroalimentación con los hombres de nuestra iglesia para hablar de la predicación y otras cosas, y siempre comenzamos primero palabra de ánimo y luego lo que está mal. Y lo mismo hacemos en los talleres de Simeon Trust. Y me llama la atención que cuando alguien va a dar palabra de ánimo, sencillamente dice, mira mi hermano, me gustó cómo hiciste esto, de verdad qué alegría que estés aquí, ahora sí tengo varias cosas que decirte. Somos muy buenos diciendo lo que está mal en otros. Expertos. Nos encanta ver en la hoja blanca el punto negro y destacarlo. Nos fascina eso. Nos cuesta
ir a otros y llamarlos para animarlos por lo que está haciendo bien, pero no titubeamos en acercarnos a otros y levantar el teléfono para escribirles lo que están haciendo mal. Una cosa es necesaria sin dejar de hacer la otra. Y Cristo inicia diciéndoles: yo conozco sus obras. Porque es que Cristo conoce todo lo que pasa en su iglesia. Cristo conoce a cada una de las iglesias en el mundo entero y las conoce perfectamente a cada una de ellas. Amados hermanos, Cristo conoce perfectamente el corazón y la mente de los miembros de Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia. Él conoce todo lo que pasa en nuestra iglesia. Él conoce cada cosa que hacemos y que dejamos de hacer. Él nos conoce perfectamente. Somos suyos y Él es nuestro. Y qué consolador es eso al mismo tiempo, que nuestro amado Salvador, el Rey Divino, el Hijo de Dios, conoce perfectamente lo que pasa en su iglesia y nunca es indiferente a lo que pasa en su iglesia. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe. Estas dos son virtudes que siempre se han destacado en una iglesia verdadera. Pablo destaca estas virtudes, amor y fe, en los tesalonicenses, y lo hace también con los efesios. Porque estos son dos elementos que deben estar en la vida de todo creyente: fe en Jesucristo y amor hacia los demás. Y esta iglesia está llena de amor y llena de fe. Es muy probable que ese amor y esa fe estén un poco débiles, porque como veremos más adelante, tenían una teología débil. Y nuestra fe será sólida y nuestro amor será sólido solo si nuestra teología es sólida. La teología importa y influye en nuestros comportamientos, emociones y acciones, como veremos más adelante. Dice: yo conozco tu amor y fe y servicio y tu paciencia. Pero también yo sé, una de las virtudes que tú tienes, Tiatira, es que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es impresionante, porque les dice: a medida que ha pasado el tiempo, tú has ido madurando y mejorando más. Tus obras actuales son mejores que las anteriores. Y esto es lo que uno debería esperar ver en una iglesia y en la vida de cada uno de los que componen la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Eso es lo que deberíamos esperar. Que a medida que pase el tiempo, se pueda ver en ti una fe más creciente, un amor más creciente, un servicio más creciente y una paciencia más creciente. No podemos tener años junto al cuerpo de Cristo y seguir siendo los mismos de siempre. Eso envía una alerta roja. Eso está diciendo algo acerca de nosotros. Y puede ser algo bueno o muy grave acerca de nosotros. Puede estar dando un diagnóstico grave acerca de nosotros. Se espera del creyente crecimiento. Se espera del creyente avance. Porque estamos unidos a aquel que imparte crecimiento y vida a la iglesia. La única manera que no haya crecimiento y vida en nosotros es que no estemos unidos a la fuente de vida. Es lo que Cristo dice en Juan capítulo 15, que aquel que no da fruto lo corta y lo echa en el fuego. Pero el que está unido a la vid dará fruto. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de aquel que no lleva fruto? Que realmente no está unido a la vid, a la fuente de vida. Eso es sencillo. Y cada uno de nosotros debería evaluarse a la luz de eso. Hermanos, yo sé, gloria a Dios, que entendemos las doctrinas de la gracia y exaltamos la gracia y la salvación eterna que Dios nos ha regalado. Pero eso no nos debe movernos a una pasividad. Cada uno de nosotros debería examinarse y ver si realmente hay crecimiento en su vida y si otros pueden confirmar ese crecimiento en nuestra vida. Digo otros porque nosotros siempre hablamos muy bien de nosotros mismos. Es otro. ¿Ustedes no se han dado cuenta a veces cuando uno, ya quizás a esta edad ya uno no crece más? Quisiera uno. Pero cuando uno está pequeño, la meta es crecer. Yo recuerdo que había una pared en la casa de mi abuela que daba a la cocina.
Y mi papá en un tiempo, por cierto, mi papá está por allí, vino hoy de Colombia con mi mamá, vino a verificar qué era lo que yo hacía en cada video hablando mal de ellos, entonces creo que hoy estoy en problemas. Si el miércoles llegó cojeando el culto de oración, ¿sabe lo que pasó? Y él marcaba en la pared la medida donde estábamos. Y todavía no había pasado una semana y igualito. Pero el anhelo de uno era crecer. Y yo no sé si les ha pasado, pero a veces las personas que están constantemente con nosotros, a veces no se dan cuenta, pero llega alguien y dice, wow, tú sí estás grande. Se ve el crecimiento, pero otros se lo confirman. Y así debería ser en la vida del creyente. Nosotros debería haber un anhelo, estoy creciendo. Debería cargar nuestro corazón en que nuestra vida no está creciendo. Y recuerden, es bueno escuchar la opinión de otros que digan si realmente estamos creciendo. La iglesia en Tiatira se le elogia porque ha ido creciendo. Ustedes han ido madurando en Cristo. Sus obras actuales son mejores que las anteriores. Ustedes han ido madurando. Eso es lo que anhelo de nuestra iglesia y de todas las que dicen ser iglesias de Cristo. Que podamos ir creciendo conforme pasa el tiempo. Y no hablo en números. Si la fidelidad de Dios en una iglesia se basa en números, entonces la iglesia de Guillermo Maldonado, de Cash Luna, de Joel Austin, de muchos de esos hombres que distorsionan la palabra de Dios y que convierten en el púlpito en una especie de show de comedia o de coach de motivación, entonces Dios lo respalda muchísimo. No, la fidelidad de Dios en una iglesia y el respaldo de Dios en una iglesia no se ve necesariamente por el número de personas, sino por el crecimiento en las almas de ellos. Y cuando hablo de crecimiento no simplemente me refiero a que ahora aborreces más ese pecado. No, siempre el crecimiento en la fe, la santificación tiende a verse solo en el aspecto negativo. Bueno, ya yo no hago eso, ya yo no hago aquello, ya yo no hago lo otro. Hasta un ateo pudiera dejar de hacer los malos hábitos que tú has abandonado. Pero en lo positivo debería haber en nosotros un amor cada vez más creciente hacia Jesús, hacia su persona y hacia su obra, que cada día conforme pasa el tiempo estemos más enamorados de Cristo, locamente enamorados de Cristo. Eso se debería ver en nosotros, en el sentido, esa es la parte positiva de la santificación. Y si ustedes están creciendo, ustedes están madurando. Pero veremos ahora el reproche. Veremos que ni siquiera nuestras buenas obras podrán tapar lo malo que hemos hecho. A veces nosotros pensamos, bueno, hice algo malo hoy, pequé contra Dios, pero quizás Él se acuerde que esta semana yo ayudé en la iglesia, hice esto, no me despegué de mi Biblia, no sé cuántos sermones vi, en el seminario saqué las mejores calificaciones, lo más seguro es que Él me va a perdonar más rapidito por lo que hice, o seguro, ni vio eso que hice, de lo bien que me porté. Así no funciona. Ni siquiera nuestro buen comportamiento nos exonera de que Dios nos reprenda acerca de lo que hemos hecho mal, porque Él es un Dios perfectamente santo y bueno con nosotros. Por eso inicia el versículo 20 con un pero. El pero establece un contraste. Todo esto está bien, pero ahora ya lo que está mal. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, y Elí añade algo adicional, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De la misma manera como Jezabel influenció al rey Acab y al pueblo para que se corrompieran y adoraran a otros dioses, lo mismo estaba pasando en la iglesia de Tiatira, pero el problema aquí es que ellos estaban tolerando eso. Y Cristo le reprende, le dice, tú toleras a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa. Y lo primero que tú le has permitido a esa mujer, número uno, es que enseñe.
Eso es lo que dice el texto, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe, número 1. Ellos pasaron por alto los muchos mandamientos que hay en la Biblia donde se le prohíbe a la mujer ser predicadora y pastora, de enseñar a hombres y mujeres. Nos hemos olvidado que la enseñanza, que la predicación trae consigo un liderazgo espiritual, ¿o no lo sabían? Y el llamado al liderazgo por naturaleza se le dio al hombre. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo que se le prohíbe a la mujer enseñar, Pablo no habla del contexto cultural de la iglesia en Éfeso. Pablo se traslada hasta el libro del Génesis para mostrarnos que esta prohibición surge no de un tema de contexto, de cultura, sino de un tema de diseño divino, de orden, de roles. Nunca en la Biblia se nos llama a ordenar pastoras al ministerio. Nunca en la Biblia se nos incentiva a procurar predicadoras para hombres y mujeres. Nunca. Si eso está en tu mente, ese texto lo creaste tú y esa idea la estableciste tú. Y créanme, lo vas a ver una mujer influenciada por el feminismo, viendo con lupa la Biblia, buscando algún versículo que le dé una luz verde para eso. Eso le encanta al feminismo. Cuando digo yo, esa feminista de pañuelo verde, yo la rechazo. Pero en la práctica sigue siendo una feminista. Y el feminismo te lleva al descontento total. Porque no te permite ser feliz siendo mujer, sino que te dice que tu fidelidad, tu felicidad es en ser igual a tu opositor, el hombre. Tú eres feliz no siendo mujer, tú eres feliz siendo el hombre. Ah, qué lindo. Qué distorsión tan depravada para usurpar la autoridad del hombre. Ah, pero déjeme decirle algo. Cuando Dios dio las consecuencias del pecado de Adán y Eva, dijo que eso pasaría. Dijo, ahora tú a partir de ahora te vas a enseñorear de él. O sea, lo que está diciendo es, Dios al hombre, a partir de ahora tú vas a hacer todo lo posible para usurpar la autoridad del hombre. Esa va a ser tu tarea. Eso está por naturaleza. Lo que creó el pecado, la distorsión. Por eso es que el pastorado femenino es tan agradable para un corazón que todavía lucha con el feminismo. Y Pablo dice, no, esto es una cuestión de orden, de diseño divino. El liderazgo no se le dio a ella y es ayuda idónea. Y la predicación trae consigo un liderazgo espiritual y un punto de autoridad. Así que si usted está en una iglesia o viene de una iglesia donde había una pastora, esa iglesia no tenía pastor. Dios no llama a ninguna mujer en ningún lado. De hecho, la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento una mujer enseñando, lo que hay es caos. ¿Se dieron cuenta? La primera vez que hay una mujer que enseña, lo que hace es corromper. Lo que hace es desviar a la gente del propósito de Dios, distorsionando la verdad de Dios. De hecho, cuando una mujer asume el puesto de pastora, lo que ha hecho es distorsionar, torcer las escrituras para su propia conveniencia. Ella no extrajo la verdad del texto, ella llevó sus ideas al texto. Y le dice, lo primero es que esta que se dice profetiza, le permites que enseñe. Y adicional a eso, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La mala teología nos lleva a malas prácticas. ¿Escucharon eso? La mala teología nos lleva a malas prácticas. Hay gente que dice, la doctrina no importa, lo importante es que yo ame a Dios y ame a mi prójimo. Pero es que tu doctrina fue lo que influenció eso. ¿De dónde surgió la idea de amar al prójimo y amar a Dios? Teología. La mala teología te llevará a malas prácticas, a una distorsionada y débil adoración y obediencia a Dios. Si tu teología es débil, tu adoración a Dios será débil. Si tu teología es débil, tu obediencia a Dios será débil. Si tu teología es débil, tu amor hacia tu prójimo será débil y distorsionado. Es más, escúchame bien esto, es muy probable que tu comportamiento frío, tú que te llamas cristiano,
Tu comportamiento apático y de pura habladuría, pero sin hechos, lo que pueda estar denotando es eso y confirmando que tú lo que tienes es una pésima teología. Por eso tu vida es pésima, fría. No hay nada que uno diga que puedo imitar en él o en ella. Pésima teología. Lleva una pésima vida. Y lo vemos con ella. Su teología distorsionada la estaba llevando a promover dos cosas, si lo ven en el texto: inmoralidad sexual e idolatría. No tenemos todos los detalles de qué se enseñaba y cómo, no, pero hay algo claro en el texto y siempre tenemos que captar en el mensaje general. Y es que promovía la inmoralidad sexual y lo sacrificaba a los ídolos. Es muy probable que Tiatira haya sufrido esa influencia griega y gnóstica que ve el cuerpo como algo malo, al cuerpo como algo que no importa. Solo el espíritu es puro, solo el espíritu es bueno. Eso decía el gnóstico, eso se promovía a los griegos. Y estoy seguro que la iglesia en Corintio fue muy influenciada por eso. Entonces, si en mi pensar solo el espíritu importa y el cuerpo no importa lo que yo haga con mi cuerpo. Si solo mi espíritu importa y no lo que yo haga con mi cuerpo, entonces podemos cometer actos de inmoralidad e ir a celebraciones idolátricas donde se consuma todo lo sacrificado a los ídolos. De hecho, por ellos es que surge ese entendimiento de tres partes del cuerpo humano: espíritu una cosa, alma una cosa y cuerpo otra cosa, que se llama como una tricotomía. Influencia griega, gnóstica. Bueno, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. ¿Cómo hacemos entonces para juntar estas dos cosas sin que el espíritu bueno se dañe por el cuerpo malo? De hecho, ellos decían que ellos anhelaban la muerte, ese día donde ya el espíritu saldría de esa cárcel que ellos llamaban cuerpo. Entonces dicen, ¿cómo unimos esto que es bueno, espíritu, con esto que es malo, cuerpo? ¿Cómo lo unimos? Ahí donde dijeron, vamos a establecer un puente que una la cosa y la otra sin que se contamine. Alma. Para la luz de la Biblia, nosotros somos hechos solo de dos partes. El hombre fue moldeado del polvo de la tierra, cuerpo, a quien se le sopló aliento de vida, espíritu o alma, que es la misma cosa, para referirse a todo el ser del hombre. Y es muy probable que la iglesia en Tiatira había sido influenciada por esta influencia gnóstica griega. No importa lo que hagamos con el cuerpo. Y déjeme decirle que esto nosotros nos asombramos cuando leemos esto, pero muchos creyentes hoy yo creo que tienen la misma influencia gnóstica. Cuidamos nuestras almas y hay un énfasis del cuidado del alma y exhortaciones a cuidar el alma, pero el cuerpo, y si ya alguien intenta cuidar el cuerpo, idolatría. No, ambos son del Señor, dice Pablo en 1 Corintios 6. Tanto el cuerpo como el espíritu. Ambos son del Señor. Ambos han sido comprados por el Señor. Y ambos deben darle gloria al Señor. Amén. Entonces es muy probable que esta influencia dañina estaba contaminando a la iglesia en Tiatira. El problema de la iglesia en Tiatira, la influencia perversa no venía de afuera, sino de adentro. Y lo tremendo es que la exhortación es a la iglesia. Ustedes toleran esto. Es como en 1 Corintios 5, la tolerancia al pecado es pecaminosa. Arrogancia los llama Pablo, arrogantes. Y Cristo va a partir de ahora a mostrarle a los hermanos en Tiatira por qué razón ellos no deben tolerar a Jezabel y a su doctrina. Ok, Señor, debemos tener cero tolerancia con Jezabel. ¿Pero por qué? Él lo va a hacer y lo va a hacer con dos motivaciones, nada más. La motivación uno va a ser, ustedes no deben tolerar a Jezabel en la iglesia, porque si lo hacen, experimentarán las mismas consecuencias que ella.
Y la segunda motivación que vamos a ver es, ustedes no deben tolerar a Jezabel en la iglesia porque hay una recompensa, hay una promesa para aquellos que no sean leales a ella. Veamos la primera, las consecuencias, como motivación para no tolerarla. Verso 21. Hablando de Jezabel dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nuestro Dios es misericordioso, amén. Es paciente. Y es impresionante que a pesar de su inmoralidad y su idolatría y de haber influenciado a varios en Tiatira, de la misma manera como Jezabel en el Antiguo Testamento influenció al rey Acab, a pesar de eso Dios le dice, arrepiéntete. Vuélvete de tu mal camino. Deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Pero dice el texto, no se arrepintió. La Escritura nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Muchas veces veremos a algunos endurecerse más y endurecerse más y más, aun cuando Dios les está dando la oportunidad de que se arrepientan, se endurecen más. Y dice el Señor en el verso 22, por no arrepentirse, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Lo más probable es que esta idea aquí de arrojarla a la cama esté relacionada con la muerte misma. Ustedes recordarán la meditación de nuestro hermano Rubén Ciso, cuando hablaba de que Elías se acerca al rey Acab. Le dice, mira, ¿saben que por ustedes estar adorando a otros dioses van a haber consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Una sequía de 3 años. Junto con eso va a haber hambruna porque la tierra no va a tener como crear vida, florecer, dar fruto. Y 3, eso va a traer muerte. Fíjense que el mismo destino que Dios determina para el rey Acab y a su pueblo por ser influenciados por Jezabel es el mismo destino que promueve para ella aquí. Lo mismo, muerte. Lo que has hecho es digno de muerte. Y algunos dirán, bueno, falsa doctrina, no hay que darle tanto peso a eso. Mira cómo Dios piensa acerca de la falsa doctrina y de la influencia en otros de la falsa enseñanza. Dice, son dignos de muerte. ¿Y saben qué es lo peor de Jezabel? Dice al final del verso 22, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella también. Noten que a ellos no les decreta juicio inmediato, sino van a tener la oportunidad también de arrepentirse. Miren lo misericordioso que es este rey. Jezabel y su doctrina habían influenciado a otros, habían causado tropiezo en otros, habían enviado, influenciado a otros para pecar. Miren, los creyentes, debido al pecado remanente en nosotros, vamos a pecar. Y eso es grave. Pero ¿saben qué es más grave? Cuando influenciamos a otros a pecar también. Dice el Señor en los evangelios, ay de aquellos que hacen tropezar a los más pequeños. Hermanos míos y amigos, es tan serio llevar a otro creyente a pecar que el Señor dijo que era mejor morir ahogado. Lo voy a repetir. A la luz de la Escritura y las palabras de Jesús, es tan serio llevar a otro creyente a pecar que el Señor Jesucristo dijo que a esa persona que está influenciando a otros creyentes a pecar, Jesús dijo que a esa persona le era mejor morir ahogado. Ten cuidado en cómo estás influenciando a otros. A tu esposa, a tu novia, a tus hermanos, a tus compañeros de estudio bíblico. Cuidado, porque será peor para ti. Cuidado.
¿Cómo afecta esto a la iglesia? Cuando tú vas al libro de los Hechos, ves una iglesia en el capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, creciendo de una manera maravillosa, floreciendo de una manera impresionante. Pero de repente parece detenerse el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Y de repente llegamos a Hechos capítulo 5. Un matrimonio donde el esposo y la esposa se unen para tratar de engañar a la iglesia. Y el Espíritu Santo los mata inmediatamente. Y después de eso, ¿saben qué pasó? Comenzó otra vez a crecer la iglesia. Porque Dios no va a permitir que nada ni nadie contamine a su iglesia. Y si Él tiene que quitarle la vida a aquellos que están tratando de corromper a su iglesia, Él lo hará. Él lo hará. Así tenga que quitarles la vida. Pero nadie va a contaminar a mi iglesia, dice el Señor. Dice, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, también les espera la muerte. Verso 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. A los que promueven la falsa doctrina tendrán consecuencias, y a sus hijos, y aquí no está describiendo los hijos biológicos de Jezabel, aquí está describiendo los hijos espirituales de Jezabel. Todos los que siguen a Jezabel y la doctrina de Jezabel sin arrepentirse. Todos los que estén promoviendo la falsa doctrina y no se arrepienten, sufrirán las consecuencias. Y Jesús usa esto para motivar a la iglesia de Tiatira a no tolerar más a esta mujer y a sus enseñanzas. Hermanos, los que distorsionan la verdad tendrán consecuencias. Así que lo que crees tú sí importa. Ese tema de ahora es muy común. Bueno, doctrinas secundarias, doctrinas primarias. Me temo que muchos la han agarrado para creer cualquier estupidez, cualquier cosa. Bueno, pero esto es doctrina secundaria. ¿Y quién lo determina? Tú. ¿Quién determina que es secundaria? Tú. Pero escúchenme bien esto. A pesar de eso, hay un tiempo para arrepentirse. A pesar de todo esto, vemos la misericordia de Dios al darle a aquellos que están en falsa doctrina la oportunidad de arrepentirse. Es impresionante cómo entre el año pasado y al relacionarnos con iglesias de diferentes denominaciones, como vemos a hombres que dicen, yo me arrepiento de todo lo mal que yo enseñé en mi iglesia. Yo torcía las escrituras para sacarle dinero a la gente. Yo no les presentaba al Dios de las escrituras. Y hombres aquí arrepentidos, quebrados con lágrimas. Hace poco escuché la historia de una iglesia que están apoyando unos pastores amigos en Barquisimeto. Creo que era en Nirgua. Y ahí estaba a cargo una pastora. Y ellos con mucho amor y gracia comienzan a enseñar sobre esto. Y hoy en día usted va a esa iglesia, allá está la ex pastora sentada siendo ministrada por unos pastores y sirviendo en otras áreas donde Dios sí llama a las mujeres a servir. Hay oportunidad de arrepentirse y muchos se han arrepentido. De hecho, si este video en YouTube lo está viendo algún falso maestro, algún hombre, alguna pastora, yo quiero animarte, mi hermana, que te arrepientas de eso. El Señor te da la oportunidad de arrepentirte, de venir a Él, de ser amada por Él, para que seas ministrada y para que sigas el orden de Dios en su iglesia. Incluso si quieres venir aquí a congregarte, aquí está la puerta abierta. Pero ahí sentadita, sirviendo con las otras mujeres, enseñando a otras mujeres como lo dice Tito 2 y modelando cada una de esas enseñanzas. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Esta descripción que está aquí en el versículo 23 son todas descripciones que en el Antiguo Testamento se usan para referirse a Dios. El que escudriña la mente, el que escudriña el corazón. ¿Por qué se usan mientras está hablando Cristo? Porque Cristo es Dios. Él es el Hijo de Dios, el Rey divino, quien vendrá con poder divino a juzgar a aquellos que distorsionan la verdad. Pero hermanos, hay algo más. Hay una motivación más, y es la promesa. Dice, pero, contraste, a ellos le viene esto, va a haber consecuencias, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esta doctrina, hay un grupo que no ha abrazado esta doctrina. Hay un grupo en Tiatira que no ha aplaudido lo que enseña esta mujer, ni le han permitido enseñar, se han opuesto a ella. A cuantos no tienen esta doctrina y a los que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Algunos piensan que se dejaron influenciar tanto, dándole rienda a lo que el cuerpo pedía, con una visión distorsionada de la libertad cristiana y de la gracia, pensando que por entrar en los pecados más profundos podían incluso influenciar al incrédulo. Eso piensan algunos. Dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. A ustedes yo os digo, no impondré otra carga. Voy a detener esto. Ya basta toda esa carga que ustedes han sentido en ver tanta verdad distorsionada. No les impondré más carga, esto va a terminar. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retenerlo hasta que yo venga. Este texto tiene un cambio de tono aquí. La motivación para que este grupo fiel de Tiatira permaneciera fiel estaba relacionado con el regreso de Cristo. El evangelio es usado en este texto para motivar a los creyentes a ser fieles. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y quiero aclarar algo, en nuestra iglesia no hay problema ahora mismo de doctrina, para que no piense que estamos trayendo este sermón porque hay una especie de división por doctrina. O como en muchas iglesias, aquí se metió el espíritu de Jezabel. No, eso no está pasando ahora. Yo doy gracias a Dios que nuestra iglesia ahora se encuentra en un momento muy hermoso donde yo veo a las personas que están aquí por amor a la sana doctrina y por amor a la verdad. Algunos estarán aquí solamente porque no tienen nada que hacer el domingo, pero la mayoría está aquí porque ama la verdad y quiere ser moldeado por la verdad. En la semana enseño unas 5 o 6 veces en diferentes lugares y en diferentes grupos en nuestra iglesia y fuera. Y es impresionante cómo en todo se ve esa unidad. Queremos la verdad, amamos la verdad, queremos estar juntos en la verdad. Así que no es por eso. Eso es lo que amo de la predicación expositiva. Dice el 26, aquí está la promesa. Motivándolos para que ya no retengan la doctrina de Jezabel. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cristo va a reinar. Cristo está reinando. Y nuestro rey, ven de nuevo el lenguaje de rey, nuestro rey va a gobernar no siendo influenciado como Acab. Nuestro rey, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, Él va a gobernar con una perfecta justicia. Y dice el texto que una de las promesas es que yo les daré a ustedes, los que permanezcan fiel, la misma autoridad que yo he recibido. ¿Ven eso? Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es impresionante porque este texto está aludiendo al Salmo 2. Y en el Salmo 2 se presenta al gran rey al que nadie puede vencer. Y ahora ese Salmo, Jesús toma el Salmo 2, toma la promesa del Salmo 2 y la aplica a aquellos creyentes en Tiatira que no se contaminan con la doctrina de Jezabel. Reinaremos juntamente con Cristo.
Y el gobierno, este gobierno que Cristo presenta aquí, está basado en la verdad. El gobierno del rey Acab estaba basado en una distorsión de la verdad, en la idolatría, en lo inmoral. Hermanos míos, la iglesia de Cristo debe amar la verdad, porque según Pablo a Timoteo, nosotros la iglesia y nadie más somos columna y baluarte de la verdad. De hecho, como decía un siervo de Dios, este mundo puede escuchar la verdad solamente porque la iglesia sigue en este mundo. Porque es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Porque es la iglesia a la que el Dios de verdad le ha dado su verdad. Y no solo eso, la verdad se ha encarnado para que abracemos su verdad. Por eso, fuera de la iglesia nadie puede tener la verdad. Aunque eso suene chocante. Porque solo la iglesia tiene la verdad. Porque solo la iglesia de Cristo sirve al Dios de verdad. Pregunto, ¿cuánto valora usted la verdad? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? Miren, en el último año se han acercado muchas personas que quieren ser parte de esta iglesia y estamos felices y agradecidos a Dios por eso. Y muchos vienen de otras denominaciones. Y a pesar de venir de otras denominaciones, pasa el tiempo y siguen teniendo las mismas convicciones. Entonces tú no vienes aquí con un corazón enseñable ni a ser corregido. Solo vienes aquí es porque para ti esta iglesia es mejor que la que estabas. Y quieres estar en una iglesia. Quieres tener personas con quienes hablar de sana doctrina, quizás hasta de debatir y ya. Porque si tú desde este púlpito has escuchado verdades claramente expuestas que van en contra de lo que tú crees, pero a pesar de eso dice por orgullo muchas veces y no porque tengas argumentos sólidos, yo voy a seguir creyendo lo mismo. Eso dice mucho de ti. De hecho, eso no habla muy bien de ti. Y un corazón orgulloso, de esa forma va a ser muy difícil que crezca entre nosotros. Hay gente que está en una clase y está bien que pregunte. A mí me encanta que me pregunte. Pero hay gente que, como si uno tuviera 2 días haciendo esto. Gente donde hay malicia detrás de la pregunta. Solo porque queremos alborotar el escenario. Al estilo griego. Hermanos y amigos, si usted está asistiendo a esta iglesia, sea humilde. Le va a ayudar mucho, créame. Le va a ayudar mucho a crecer. Usted sabe cuando vino aquí lo que cree esta iglesia, lo que practica esta iglesia. Así que no intente cambiar las cosas. Y repito, nada de eso está pasando aquí. Pero no está exento a que suceda. Cuando alguien tiene diferencias doctrinales con nosotros, dice, ¿cómo hago yo? Bueno, tú te puedes hacer miembro de la iglesia, vamos a chequear cuáles son las doctrinas que difieren y por qué. Eso sí, te vas a comprometer a que no vas a propagar aquí las doctrinas que tú crees que son diferentes a las que creemos, si no sales por esa puerta inmediatamente. Nadie va a la casa ajena a decir cómo se hacen las cosas. Si no, ahí está la puerta y muchas iglesias. Y la gente toma esto como no quiere que se vayan. No, para nada. Nosotros nos place que tú estás aquí, pero debo ser sincero contigo. Yo no voy a ser el pastor diplomático para seguir manteniendo las sillas llenas. No, si diferimos en punto, mejor es que no estés aquí. Ya tú sabías lo que cree esta iglesia. Es como alguien venga a forzarme que yo bautice a su bebé. Yo no bautizo infantes. Yo soy bautista por convicción. Mi teología del pacto a la luz de la Escritura no me la permite. No simplemente el ejemplo que muchos dicen, bueno, nunca vi bautizando a un niño. Sí, eso es parte, pero el argumento principal fluye en nuestra teología pactual. Y ojalá tú no seas de esos camaleones teológicos que yo he visto muchos, que dependiendo del beneficio que tienen en una denominación cambian. Dispensacionalista, tengo beneficio. Soy dispensacionalista. Tengo beneficio con los paidobautistas. Soy paidobautista. Tengo beneficio con los bautistas. Soy bautista. Cuidado con esos camaleones teológicos.
Cuidado. Hermanos míos, tengan un corazón humilde, se lo digo con amor. En esta iglesia amamos la verdad y comenzando por el que te habla, no vamos a permitir que aquí se distorsione la verdad. No lo vamos a permitir. Así tenga que enfrentarme cara a cara con falso maestro y créame, ya aquí ha pasado. Porque Dios ama la verdad y su pueblo debe amar lo que su Dios ama. Debemos amar la verdad para que no suframos las consecuencias de distorsionar la verdad, pero también para que podamos recibir la recompensa de valorar la verdad. Me siento feliz de ser parte de esta iglesia y no de otra. Me siento feliz de ser pastor de esta iglesia y no de otra. Y espero tú te sientas igual de feliz y agradecido de ser parte de esta iglesia también. Creo que por eso estás aquí. Hermano, retengamos lo que tenemos hasta que Cristo venga. No claudiquemos. Solo así disfrutaremos de un reino de verdad. Y esa promesa del versículo 28, y aquellos que permanezcan fieles a la verdad hasta que yo venga, les daré la estrella de la mañana. Y ahí es donde están los curiosos teológicos. Ay, aquí debe haber algo oculto, la estrella de la mañana. Ustedes se ríen, pero ustedes no se imaginan lo que pasa aquí en la semana. Por eso es que no todos quieren ser pastores. ¿Quién es la estrella de la mañana? ¿Por qué se nos da como un regalo a aquellos que han permanecido fieles? Bueno, pastor Hendricks dice, Berkov dice, no me interesa qué dicen ellos. No me interesa. Buena su doctrina, pero la palabra de Dios para mí tiene que ser el primer lugar a donde yo voy. Apocalipsis 22:16. Acompáñenme allá, por favor. Hablando Jesucristo, Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo mismo seré para ustedes un regalo. Yo mismo. Aquellos que permanezcan fieles a la verdad, yo prometo darme plenamente a los que son fieles. Los que son fieles a la verdad experimentarán toda la plenitud de Cristo y reinarán juntamente con Él. ¿No quieres eso, mi hermano? Yo quiero eso. Dame a Cristo y nada más, decía alguien. No quiero nada que se le parezca. Quiero a Cristo y nada más. Y Él dice, sé fiel y yo seré para ti plenamente. Plenamente. A los que son fieles a la verdad. Judas le dice a su audiencia que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Nosotros solo seguimos siendo fieles a la verdad que Dios le dio a nuestros hermanos en el pasado. Por eso nuestras doctrinas están fundamentadas en convicciones históricas. No porque una verdad es verdad porque sea más antigua, no. Hay herejías muy antiguas también. Pero nosotros creemos que Dios no ha empezado a hablar a su iglesia en el siglo XX. El Señor ha hablado a su iglesia desde el primer momento, desde siempre. Y nosotros deberíamos mirar hacia atrás y ver lo que han creído nuestros hermanos. Pensando desde los apóstoles, pensando en Jesús y en los profetas. Y contender ardientemente por esa fe y esa verdad que fue dada a los santos. Hay un problema cuando alguien ve algo que la iglesia por siglos nunca ha visto. El Señor ha hablado, siempre el Señor ha hablado. Hermanos, recuerden nuestro argumento. Cero tolerancia en la iglesia con Jezabel. La doctrina sí importa. Lo que creemos sí importa.
porque nuestra doctrina inevitablemente va a influenciar nuestros sentimientos, nuestras prácticas, nuestra manera de ver y de entender el mundo. Sí que seamos fieles a la verdad, para que podamos reinar con Él y para que podamos disfrutar de Cristo plenamente. Oremos.